yo siento una asignación de parte de Dios con la enseñanza de la palabra. Por eso Dios me llevó a escribir el libro sobre el reino, que es un estudio sistemático. Son 23 capítulos y de ahí da para sacar harto, lecciones, y muchos los ocupamos en las casas de iglesia, y está pensado para eso. Y Dios me puso una carga por escribir más libros en esa misma dirección. Y hay otro libro que está en mi espíritu que a mi parecer va a ser como la continuación del libro sobre el reino, que se va a llamar La Nueva Creación. Se están llevando la novedad hoy día los que vinieron. La Nueva Creación. Y yo empecé un poco a preparar el material porque siento y si todavía la siento, una carga de escribir sobre eso, pero este tema de Esther irrumpió en mi espíritu, no estaba en mis planes escribirlo. Es un libro además muy distinto al libro sobre el reino. El del reino es un libro de enseñanza, de instrucción. El libro que va a venir después también va a ir en la misma línea. O sea que este es el raro, este es el distinto. El libro de Esther es una exhortación a la iglesia, es una carga muy profunda que Dios puso en mi espíritu. A través de Esther, yo nunca había visto a Esther desde este punto de vista, que lo vamos a presentar ahora y que está en el libro, tú allí lo puedes profundizar después, como un modelo de iglesia que está dispuesta a correr el riesgo, aún de morir, para entrar delante del rey e interceder por la salvación de su pueblo, que estaba condenado a la muerte, lo sabemos, ¿no? Por el edicto de Asuero, esta trampa que armó Amán. Entonces, el Señor comenzó a hablarme allí de Esther, y mientras pasaban los días, pasaba el tiempo, esa cara comenzó a incrementarse, porque el Señor nos hacía orar junto con mi esposa, la pastora Ani, que está acá, pidiéndole por naciones, y especialmente por naciones que no han oído el mensaje del Evangelio. Pueblos enteros, ciudades enteras que no han oído el Evangelio, clamando y clamando. Y hay un versículo donde Esther le dice al rey, yo estoy dispuesta a dar mi vida por mi petición. Y el Señor me preguntó y me dijo, ¿tú estarías dispuesta a dar tu vida por lo que me estás pidiendo? Ese es el tema. Y Esther no estaba pidiendo cualquier cosa, estaba pidiendo la salvación de un pueblo. Y eso es lo que estamos pidiendo nosotros al Señor. Pero ¿hasta qué punto estamos dispuestos a llegar? ¿Qué estamos dispuestos a entregar si el Señor lo pide? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a morir? No solo una muerte física, porque es un riesgo. Si tú vas a predicar a Irán, es una probabilidad alta de que tú mueras como mártir. Pero también el estar aquí y que Dios nos lleve a morir a nosotros mismos, a muchas cosas que tal vez no estamos dispuestos. Tal vez sería más fácil que te dijeran, niega a Cristo o muere. Ya, máteme. Pero de repente soltarse estas cosas es más difícil. Entonces, tiene esa doble interpretación el martirio. No es solo muerte física, es morir a nosotros mismos todos los días. Pablo decía, cada día muero. Entonces, yo puse acá algo cortito y luego quiero ahí dar el pase a los panelistas. Este libro tiene varias lecturas y me parece preciso aclarar esto. En la primera lectura, este libro habla sobre la necesidad de la evangelización mundial. Habla sobre los 2.000 millones de personas en el mundo que nunca han oído el Evangelio y están yendo directo al infierno, no porque no hayan decidido creerlo, sino porque nunca lo han oído. Si lo oyeran, muchos de ellos lo creerían, pero nosotros no hemos estado dispuestos a morir para ir y llevarles el Evangelio. Eso es una urgencia que tiene que ver con cumplir la gran comisión. Pero eso nos puede costar, incluso morir. Entonces, este libro en la primera lectura habla sobre misiones, habla sobre evangelismo y habla sobre el martirio. Hay 2 capítulos donde desarrollamos allí lo que los teólogos llamarían una teología del martirio, estudiar y por qué tienen que morir los cristianos. ¿No es acaso Dios poderoso para protegerlos? Y hay una razón. Entonces, pero luego hay una segunda lectura del libro, y lo hablábamos esto con el pastor Patricio antes de, coordinábamos esto. Porque ¿qué pasa con el que no tiene una asignación a ir al otro lado del mundo? El que tiene genuinamente una asignación de Dios a estar en su propio país, que yo diría que es tal vez la mayoría de los cristianos, fueron asignados a servir en su propio país. El tema es que entendamos que nosotros en nuestro propio país fuimos llamados a servir con la misma intensidad que un misionero y a ser mártires en esta tierra de asignación, entender que ya estamos muertos, que hemos muerto con Cristo y que somos gente viva de entre los muertos para vivir para el propósito eterno. O sea, vivir con ese nivel de radicalidad. Yo recuerdo un pastor que conocí en India, que a él lo golpearon por predicar, está el testimonio en YouTube, tremendo. Yo hubiera cerrado la iglesia, pero él, valiente, sigue, él pastorea 3 iglesias todos los domingos, un hombre tremendo, recorre kilómetros y kilómetros en bicicleta,
Es impresionante. Imagínate la cantidad de horas que tienes que orar por día para sostener semejante combate, que te golpean, es un riesgo cada vez que tú vas a la iglesia. Y yo meditaba, si nosotros aquí en Chile sirviéramos con ese nivel de intensidad, ganaríamos ciudades completas para Cristo. ¿Sabes cuál es nuestro problema? Es que aquí es demasiado fácil predicar. Ese es nuestro problema. Entonces el desafío de este libro es vivir con ese nivel de radicalidad y de compromiso al Señor. Que donde quiera que seamos somos misioneros y que nosotros en realidad, desde que nacimos de nuevo, somos mártires. Nosotros estamos muertos, lo que pasa es que se nos tiene que revelar. Entonces están esas dos lecturas y yo espero que todos podamos ver esas dos lecturas, que no nos quedemos solo con la primera, que es muy importante, pero que también veamos que los que estamos acá, también este libro aplica a nosotros, no es solo para los que tienen un llamado transcultural. Entonces, con esto en pie, quiero dar el paso ahí a los otros oradores, cada uno tiene un micrófono, nos podemos interrumpir, hablemos, generemos conversación, sé que cada uno también preparó algo y que quiere comentar específicamente, así que por favor, el que sienta allí el Señor, dele, si no, con dedo nomás. Ya, amorcito, dale tú. Bueno, siguiendo con lo que me dijo mi compañera, no. Bueno, les doy la bienvenida también, pero siguiendo un poco lo que decía el pastor Esteban, nosotros hemos sentido una carga también sobre formar una generación que pueda vivir como mártir, ¿no? Nosotros hablábamos con misioneros que están en distintos países y todos decían, no nos queda de otra que empezar a formar generaciones mártires. Y siempre la línea del Evangelio ha sido esa. En algún momento se nos perdió la línea y empezamos a formar quizás buenos profesionales, buenas personas, buenos ciudadanos, que está súper bien, porque eso, los cristianos somos eso, pero no es todo lo que somos. Y se nos olvidó y en un momento nos perdimos de formar una generación mártir. Entonces, yo, como siendo la única mujer que está acá, me he dado cuenta que nosotros tenemos un tema en la formación de nuestros hijos, en la formación de la gente, en nuestros discipulados, en nuestros tiempos, en nuestras casas e iglesias. A veces nos preocupamos más de que la gente sea buena persona, que nuestros hijos sean puntuales, lleguen puntuales al colegio, no fallen en las cosas del colegio, pero nos preocupamos muy poco de ellos en su vida espiritual. Y hoy día no nos está quedando de otra, porque siempre ha sido así. No es que el mundo tenga que volverse más malo, porque el mundo siempre ha sido malo, pero hoy día yo siento fuertemente el hecho de estar acá, en esta comuna, aquí en este lugar, siento que es profético. Nos decía una hermana, esto es profético. Hoy día es necesario que la iglesia tome un carácter de mártir. Hoy día la iglesia nosotros necesitamos ser formadores de una generación mártir. Veíamos ahí en los videos una imagen bien fuerte, porque se abría la reja para los leones y había un niñito, ¿no? Los niños, la iglesia perseguida, los niños tenían claro quiénes eran. Timoteo no era un adulto de 40 años asumiendo el pastorado, era un joven, un adolescente. Juan, cuando seguía al Señor, también era un adolescente. Nosotros necesitamos volver a formar una generación con una claridad así. Nuestros hijos, independiente de la edad que tengan tus hijos, necesitamos formar y guiar a nuestros hijos en este carácter, en que ellos entiendan que viven para Cristo y mueren para Cristo, que ellos también son parte de esto. Y yo quería contar un poco el testimonio de nosotros cuando nosotros viajamos a India hace unos años y viajamos juntos, yo, el pastor Esteban y mi hijita de 1 año y medio, un año 3 meses más o menos. Y resulta que yo iba embarazada también. Y nos enfrentamos a la crítica del pediatra, del ginecólogo, de también las mismas personas que nos rodean, porque el miedo era, ¿por qué si tú quieres morir, mueres sola? Pero no mueras con tus hijos. Ten primero la guagua, déjalo acá y ándate a morir si quieres. Y la verdad es que incluso si nadie lo hubiese dicho, nosotros mismos enfrentamos esa batalla, porque también nosotros mismos dijimos, oye, ¿será necesario llevar a la Amanda?
¿Por qué vamos a llevar una guagüita de 1 año o 2 meses, 1 año o 2 meses? Si nos pillan a nosotros, también la van a pillar a ella, ¿sí? La policía ya no va a decir, no, a la niñita no. No, también ella forma parte. Y nos enfrentamos a esto y realmente estamos pensando dejar a Amanda aquí. Y quizás quedarme yo, pero el Señor nos habló fuertemente de que fuéramos todos. Nos habló en oración, ¿cierto? Que fuéramos todos juntos. Y el Señor me ministró mucho a mí como mamá, al pastor Esteban también como padre, y quería compartir el testimonio de una mujer, una mártir, que a mí me ha marcado mucho porque ella se enfrentó al martirio. Estoy hablando de Felicitas, una mujer que tenía 7 hijos, y la pillaron y se la llevaron a la cárcel con sus 7 hijos. Y en el juzgado le pidieron que le dicen justamente esto, mira, le dicen, muy bien, esto le dice el juez, si te parece ser una cosa agradable morir, muere sola. Y eso es lo mismo que yo escuché, muere sola. Si tú quieres irte a morir para allá, si tú, pastor Esteban, tienes complejo de mártir, anda a morirte solo, pero no lleves a tu hijo, no lleves más gente, ¿sí? Muere sola. Pero ten piedad y compasión de madre por tus hijos. Mira, esto es lo que el mundo te bombardea todos los días. Ten compasión por tus hijos. Ten piedad y compasión de madre por tus hijos y cuando menos, mándalos a ellos a sacrificar a los dioses para que salven sus vidas. Y Felicita le dice esto, tu compasión es pura maldad y tu amonestación no es menos que crueldad. Porque si mis hijos sacrifican a los dioses no redimirán sus vidas, sino que las venderían al enemigo infernal. Llegarían a ser esclavos y siervos en alma y cuerpo, reservados con él en cadenas de tinieblas para el fuego eterno. Entonces ella se volteó, le dio la espalda al juez y miró a sus hijos. Volteándose al juez le dijo a sus hijos, esto es lo que tenemos que, esto es formar una generación mártir. Les dijo a los hijos, ustedes, a los 7 hijos, guárdense firmes en la fe y en la confesión de Cristo, porque Cristo y sus santos les esperan. He aquí el cielo está abierto delante de ustedes, por lo tanto peleen con valentía por sus almas y muestren que son fieles en el amor de Cristo, con lo cual Él les ama a ustedes y ustedes a Él. Y bueno, después la condenaron a muerte a ella, los hijos obviamente, yo creo que amaban al Señor, pero también por la mamá, dijeron, no negaron al Señor y ella fue condenada y tuvo que ver primero morir a sus 7 hijos y después la mataron a ella. Este es el desafío de formar una generación mártires, pastores. En esto yo fui muy ministrada porque sé que estamos en un foro. Formar una generación mártir con esta valentía, una madre y un padre, porque yo estoy acá como mamá, pero como mujer, ¿qué soy? No, pero también como padres, o sea, nosotros como padres, ¿qué aconsejamos a nuestros hijos? ¿Sí? ¿Con qué carácter estamos formando nuestras generaciones? Y en eso me ha ministrado. Amén. Bueno, no puedo sino antes dar gracias al Señor por hacernos parte de esto. Y cuando el pastor Esteban me llamó y me habló de poder estar acá, yo en verdad creo que es una maravillosa oportunidad donde nosotros podemos redefinir algunas cosas. Primero, mientras hablaba la pastora, hablar de esta redefinición de mártir, porque hasta ahora tal vez la primera impresión que tenemos del título del libro es morir físicamente. No buscamos morir físicamente, no estamos buscando una excusa, como algunas religiones lo buscan, ¿verdad? Ellos buscan ser mártires, ¿verdad? Por un aspecto político, porque defienden un pensamiento y ellos mismos provocan su martirio. Nosotros no estamos en esa búsqueda. Queremos, ojalá, durar mucho tiempo para la evangelización. Entonces no queremos que quede esta como subtítulo, ¿verdad?
de que buscamos eso. Entonces, redefinir el martirio, pienso y meditaba que tiene que ver también con redefinir nuestro llamado. Porque muchas veces nosotros, todos los creyentes, nos excusamos que no tenemos un llamado, ¿verdad? Pensando en el llamado en una función ministerial. Y nosotros decimos, es que yo no tengo el llamado. Tal vez tú tienes el llamado. Por eso es que tú tienes una radicalidad en esto. Pero pensaba en el llamado primordial, en el llamado más básico, que es cuando el Señor salió a nuestro encuentro. Es el llamado primordial. Tan solo con ese llamado nosotros debiéramos, ¿verdad?, tener toda una disposición al servicio del Señor. No tienes que tener un llamado especial. No tienes que esperar ver una visión o tener un sueño para acudir a un llamado. Nosotros ya tenemos un llamado. Y creo que este libro viene a redefinir eso. Porque tomo las palabras de Esteban, que decía, nosotros en el primer libro tuvimos una oportunidad de enseñar, pero en este libro estamos exhortando. Nosotros también como creyentes somos enseñados todos los días por los dones, por los pastores, por todo el equipamiento, ¿verdad?, que tenemos en la iglesia local. Somos enseñados con amor. ¿Cuántos son enseñados con amor? Somos enseñados como Pablo dice, como una nodriza, ¿verdad? Y nos dan esa leche y esa vianda que necesitamos. Pero yo veo este libro como una exhortación, como cuando te remueven, como cuando has pasado demasiado tiempo y te estás acostumbrando a un lugar, a una posición, a una forma, ¿verdad?, que todos creemos que es la manera de servir al Señor. Pero este libro es una exhortación, como cuando tú necesitas exhortar a tus hijos. Ellos son enseñados con amor, pero de pronto debe salir una exhortación. Y yo veo este libro como una exhortación de parte de Dios. Y Esteban decía, no sé por qué escribí este libro, no estaba en mis planes, pero yo creo, Esteban, que surge de esta experiencia, que con tu familia, ¿verdad?, ya están viviendo, no que van a vivir, porque ya está en el corazón, India está en tu corazón y en el corazón de tu familia. Por lo tanto, que esta noche todos podamos redefinir nuestro llamado, ¿verdad? Ya hemos sido llamados. No necesitas un llamado especial. Todo lo otro es como un bonus track del Señor. El llamado ya está. Nosotros necesitamos acudir fervientemente, apasionadamente. No necesitas un título, no necesitas una condecoración o una graduación. Estamos en este llamado y debemos servir fervientemente, apasionadamente. Amén. Buenas noches. Estoy muy feliz de estar acá. Para mí es una honra, una alegría. Este libro, bueno, los libros, Dios nos habló hace más de 12 años en Brasil. Un día orando por él, le profetizaba que iba a escribir libros, era una locura en ese momento. Ni él lo creía, pero aquí estamos. El Señor es fiel. Amén, fiel a su palabra. Yo quiero tomar, y cuando leía el libro, inevitablemente no podía dejar de comprender también el llamado que el Señor nos hace como formadores. No solamente como lo hemos comentado acá, como ser un mártir o estar solamente al servicio del Señor, sino que hay una responsabilidad como iglesia y como familia, como padres, como hermanos, a poder formar, a poder usar la palabra. Hubo un Mardoqueo en la vida de Esther. Y eso es muy importante.
Yo hace más o menos 7 días, se acaba de ir mi mamá a la presencia del Señor, a disfrutar de Él, de su amado, como ella lo decía. Mi mamá, imagínense, mi mamá no tenía útero y yo nací. Porque ella le pidió al Señor un hijo para Él. Y yo nací y crecí escuchando a una madre que me improntó fe. Con 5 años, ella me enseñó que nada venía de ella, todo venía de Dios. Que yo no tenía que pedirle a ella los juguetes, sino que al Señor, porque el Señor cuidaba de mí. Imagínense, 10 años antes de yo nacer, el Señor le dijo todo lo que yo iba a hacer. Sabía que yo iba a tocar batería, sabía que iba a hablar otro idioma, que viviría en Brasil, que sería un pastor. 10 años antes de yo nacer. Yo quiero decirte algo, Dios no está jugando a la iglesia. Tú estás aquí con una intención. Tú no vienes a buscar un llamado, el llamado del Señor te trajo aquí. Hay un propósito eterno, hay algo que tú tienes que descubrir. Pero ese descubrimiento viene en esta disposición que tuvo Esther. Ella nunca estuvo en cautiverio. Ella aprovechó ese momento para descubrir que realmente ella estaba ahí porque Dios quería que estuviese ahí. A veces reclamamos del lugar, reclamamos de las condiciones, del trabajo, de la universidad, de tu hermano, de tu familia. Yo quiero decirte algo, Dios te puso ahí. Y tú tienes que comenzar a entender, este libro viene a introducirnos a esto. Déjate preparar por el Señor. Deja que tu pastor, deja que tu discipulador, deja que el Espíritu Santo comience a establecer su propósito en ti. Porque sabes que cuando tú comienzas a entender que tú naciste con un propósito glorioso, tú comienzas a ser libre de este mundo. Nada de este mundo se iguala a lo que el Señor tiene para nosotros. Nada. Nada de este mundo es más llamativo que hacer su voluntad. Yo llegué con mi esposa, llegamos a Brasil, no entendíamos nada, para mí era chino, no era portugués. Y entendí que Dios tiene todo planeado, todo perfectamente diseñado. Entendí que Dios no es teórico, es práctico. Yo quería orar por unos jóvenes y el Señor me dijo, yo dije, Señor, necesito orar por ellos. Y el Señor me dijo, baja y ora por ellos. Cuando yo le puse las manos a los jóvenes, comencé a hablar el portugués hasta el día de hoy. Dile al que está a tu lado, por favor, dile, este libro va a quitarte todas las excusas. Dios necesita gente que esté dispuesta. Dios no busca gente perfecta. Dios busca gente que asuma su llamado y que sea fiel al propósito del Señor. Amén. Sí. Bueno, ¿qué digo yo? Yo canto, no. Me quiero concentrar y sumar, obviamente, a lo que vienen hablando los pastores, pero me quiero concentrar en algo que creo que desde que el Señor me llamó también ha sido vivir exclusivamente para el Evangelio. Hoy día tengo 30 años, a los 17 años tuve deseo de volver a Dios, volver a Cristo. Me acuerdo, estaba en un puente en Río Trancura de Pucón con mi hermano mayor, que es mi pastor y apóstol, y le digo en ese tiempo, Pablo, hermano, quiero volver a Cristo, quiero volver a Dios, siento que me siento alejado. En ese tiempo yo fumaba, vivía la vida loca y muchas cosas. Yo le decía, mira, si fumo 20 quiero bajar a 15, después a 10.
si peco, quiero pecar un poquito menos, si carreteo todos los fines de semana voy a empezar a bajar las dosis. Y me acuerdo que él me queda mirando y me dice, no Luis, esto es radical. Fue la primera vez que yo entendí esa palabra. Yo la escuché de pequeño porque era una palabra quizás política o la había escuchado en una película, pero ese día tuvo sentido para mí la palabra radical. ¿Estás de este lado o estás del otro? No puedes estar en medio. Y yo agradezco que él me haya dicho eso, porque ese día él no negoció el evangelio conmigo. Ese día él no ganó un discípulo. Ese día yo seguí pecando. Yo volví a hacer frío. Pero yo agradezco que no me aceptó mi tibieza con la que yo quería acercarme al Señor. Él me dejó frío. Yo creo que hoy día entiendo que me dijo, no, mejor frío o caliente, pero tibio no. Así que seguí viviendo mi vida un año más aproximadamente hasta que el Señor me llamó a los 18 años. Y me acuerdo que me llamó 10 días antes de mi cumpleaños. Y yo siempre mi sueño era cumplir 18, voy a poder entrar a todos lados, voy a hacer lo que yo quiera ahora. Y el Señor me llamó 10 días antes y aquí estoy sirviendo al Señor. No pude vivir mi vida loca. Pero desde ese día alguien me planteó la condición de que si yo quería seguir a Cristo era un llamado radical. Era pasar, como dice Pablo, de muerte a vida, de las tinieblas al reino de su amado Hijo y de vivir exclusivamente para el Evangelio. Y eso desde que, como digo, el Señor me llamó ha sido la forma de entender que esto es una vocación de vida. No es algo que yo tomo un día domingo, suelto el día lunes. Es mi vida, es mi vocación. Yo nací para ser hijo, pero también discípulo. Y eso quería compartir porque siempre he tenido esa carga de que como iglesia podamos vivir exclusivamente para el Evangelio. Y yo agradezco este libro y precisamente cuando leía acerca de, el pastor Esteban hablaba acerca de la tibieza. Y la tibieza que lo habla en el capítulo 2, para que me crea que lo leí a mí, debe ser el micrófono que está sonando, ese del inalámbrico. Y la tibieza, yo quiero cerrar con esto solamente. Yo le preguntaba al Señor estos días con respecto a la tibieza y hace pocos días atrás estuve con mi suegro en Pucón y él me invitó a una terma y era una terma bien rústica, muy rústica y la temperatura estaba a 40 grados. Pagamos, él pagó para estar 1 hora, duramos 10 minutos y nos salimos. Porque a nadie no es agradable lo muy caliente, lo muy frío. Todos buscamos lo templado, lo cálido, lo cómodo, lo confortante. Y eso a mí me quedaba con respecto a la tibieza. Es ese lugar cómodo donde queremos estar. Ese lugar donde, Señor, ya no vivo como vive el mundo, pero tampoco vivo apasionado, no vivo rendido, no vivo como un discípulo. Estoy cómodo, me gusta, el aire está a 24 grados, la temperatura ideal, no muy cerca para no quemarme, no muy lejos para no enfriarme. Y el Señor me confrontaba a mí mismo porque me di cuenta que llevaba un tiempo sin darme cuenta entrando a esa confortabilidad y perdiendo la esencia de lo que es un discípulo. Y quiero terminar con las palabras de Ignacio de Antioquía cuando iba a ser, y me sumo a las palabras del pastor Patricio, que nos estamos haciendo entendiendo bien el martirio, ¿no es cierto? Pero que incluye lo otro también, sin duda. Y San Ignacio de Antioquía, la iglesia le envió una carta para que él de alguna manera se salvara de la muerte. Él estaba encerrado y estaba a poco de ser condenado para morir, comido por la fiera en el Coliseo. Y Ignacio de Antioquía escribe una carta de vuelta a la iglesia y dice estas palabras, dice: soy trigo de Cristo y quiero ser molido por los dientes de las fieras para convertirme en pan sabroso a mi Señor Jesucristo. Animad a las bestias para que sean mi sepulcro, para que no dejen nada de mi cuerpo,
para que cuando esté muerto no sea gravoso a nadie. Si no quieren atacarme, yo las obligaré. Os pido perdón. Sé lo que me conviene. Ahora comienzo a ser discípulo. Otra traducción, cuando yo la leí cuando era joven, decía, ahora comienzo a ser cristiano. Desde este día soy semejante a Cristo en todo. Hay algo que tú decías, Luis, que el vivir exclusivamente para el Evangelio no es el llamado para algunos, es el llamado para todos. Es el único llamado que el Evangelio ofrece. No hay así como por niveles de compromiso, no, si tú quieres comprometerte más, bueno, puedes ser líder, puedes ser esto, si no, bueno, solo asistente, no. O sea, en la iglesia primitiva, de hecho, ser cristiano era sinónimo de ser discípulo. Los discípulos se reunían en tal parte, o sea, o era con todo o no era. Esa separación de estar a la puerta, eso lo inventamos nosotros. Y hay algo que mencionaba Luis, que bueno, se desarrolla en el libro, que es la era en que nosotros vivimos, que es la era de la Odisea. Ahí estamos metidos. Y el gran gigante con el que batalla nuestra generación, todos los que estamos vivos, es la tibieza. Ese es el gigante que nos toca derribar. La tibieza nos está absorbiendo. Si tienes dudas, cita a la gente en tu iglesia un día extra a la semana para lo que sea, orar, estudio bíblico, barrer, lo que sea. No llega nadie. Eso te prueba de que somos tibios. Entonces, esto de vivir exclusivamente para el Evangelio, yo la primera vez que lo escuché o lo leí fue en el manual de Casa de Iglesias que escribió nuestro apóstol Lucas, que decía, nuestra mayor urgencia es vivir exclusivamente para el Evangelio. Y eso a mí me golpeó y se nos reveló, y eso ha sido algo que ha dirigido nuestras vidas. Nuestra única urgencia, vivir exclusivamente para el Evangelio. Y el otro día acá el pastor Carlos me tiraba la talla y me decía, tú predicaste 3 veces en la convención, predicaste las 3 veces lo mismo. Y es el único que se dio cuenta. Eso en realidad es grave. Yo pensé que a la segunda vez se iban a dar cuenta que estaba predicando lo mismo. Y la razón es porque seguimos viendo con gran preocupación una iglesia que está todavía sumida en la tibieza, en una inercia. Ponemos excusas para servir a Dios. Esto es con todo. Y esto es para todos. Para todos los que estamos aquí. No hay más excusas. Este libro es un llamamiento a la radicalidad. Y no solo este libro, creo que Dios en su cuerpo está hablando claro y fuerte por todo lugar, un llamamiento a la radicalidad, a la entrega absoluta al Señor Jesucristo, sin excusas, sin impedimentos. A eso nos está llamando el Señor. Hay algo que Dios nos hablaba el otro día, tuvimos una reunión que Dios nos ministró mucho y el Espíritu Santo me habló algo y me dijo, el próximo mover, el próximo avivamiento que viene será un avivamiento de santidad, volver a la santidad a Jehová, apartados para Dios. Han habido muchos moveres del Espíritu, porque Él siempre hace algo nuevo. Y hace más de 120 años hubo un mover de santidad muy fuerte, consagrarse a Dios, se apartaban a orar, buscaban al Señor. Luego vino un avivamiento de lenguas, vino un avivamiento de señales, de sanidades, de milagros, por ahí por los 50. Y han habido muchos moveres, vino un mover muy fuerte en el evangelismo. Pero Dios me hablaba de esto, viene nuevamente un mover fuerte de santidad, consagrar a Dios nuestros oídos, nuestras mentes, nuestros pensamientos, todo lo que somos, consagrarnos a esta causa. Y este libro es un llamado, amado hermano, hermana, para decirte esto, véndete a la causa del Evangelio, quema los barcos y entrégalo todo. Para eso escribí un libro, para decirlo con más palabras bonitas y decirte eso, vende todo y entrégate a la causa del Evangelio. Como compartíamos una vez con los jóvenes ahí en Misán, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Y no está hablando solo de dinero, eso es lo más fácil de soltar. Vende tus riquezas, véndelo todo, sigue al Señor. Ese es el llamado del Evangelio. Amén. Bueno, Esteban acá también en su libro plantea una pregunta. Esteban plantea una pregunta que yo la anoté acá en mi notebook y bueno,
Y él dice, ¿cómo servir a Dios en el mundo sin llegar a ser corrompido por el mundo? Amén. ¿Cómo servir a Dios en el mundo sin llegar a ser corrompido por el mundo? Y esto pensaba en lo que el Señor también dijo, que nosotros estábamos en el mundo, pero no éramos del mundo. No ser del mundo es no identificarnos, no tener una identidad con el mundo. Entonces, acá en Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces aquí hay dos frases que a nosotros, Pastor Esteban, hermanos amados, nos van a librar de ser corrompidos por el mundo. Entender lo que dice Pablo acá. En Él, de Él y para Él. Eso define tu fuente de origen. En Él es nuestra fuente de origen. Para Él es el medio por el cual vamos a hacer la obra del Señor. Y de Él y para Él. Para Él es nuestro destino. A menos que definamos nuestro destino, amados hermanos. Tal vez nosotros tenemos planes especiales para nosotros, ¿verdad? Terminar nuestra vida jubilados en una hermosa parcelita, ¿verdad? Claro, viajando por el mundo, pero acá dice que no nos pertenecemos. Todo es para Él. Diga conmigo, mi destino es Él. No hay otro lugar. Nosotros venimos de Él, hacemos la obra por medio de Él y es para Él. Eso es lo que nos va a mantener en medio del mundo sin ser corrompidos por este mundo. Entender que somos un vaso, nada más que eso, un vaso de barro. Según Génesis dice que tomó del polvo y ¿qué hizo? Un vaso de barro, ¿verdad? Y el propósito de Dios es que lo contengamos a Él, no a nosotros mismos. Nosotros nos levantamos todos los días para sumar más de nosotros, ser mejores padres, ser mejor mamá, ser mejor hijo, y todo eso está bien, pero eso es un subproducto de que primero lo tengas a Él. Amén. Primero Él, un vaso para ser vertidos en otro. Que cuando la gente se acerque a ti, y eso es lo que va a ocurrir, Esteban, amada pastora, con ustedes en India, la gente se va a acercar a ustedes porque ustedes son una vasija que llevan un vino nuevo, un agua de vida, y ustedes van a dar a beber. Y gracias al Señor porque hermanos, pastores como Esteban y su esposa están entendiendo esto, y todos nosotros debemos ser llevados a esto. Amén. A entender que solamente vivimos para Él. No hay otra cosa. No hay nada nuevo, dijo Bugs Bunny. No hay nada nuevo, viejo, en esto. Solamente para Él. Amén. Quiero seguir en esta línea que estamos hablando y quiero animarte. Hay algo que me gustó mucho en el libro cuando habla, ustedes lo van a ver después, dice una generación Bernabé. Yo tuvimos el privilegio de poder viajar al Amazonas. Estuvimos en el Amazonas, pasamos la mitad del mundo hacia arriba y conocimos pastores indígenas. Y me acuerdo que nos subimos a un transfer
y nos adentramos a la selva. Y cuando llegamos a una ciudad, buscando la casa del pastor, en la ciudad no estaba en la ciudad. Y nos dijeron, no, él no vive aquí, él vive mucho más adentro. Y fue unos 20 minutos más, amor, más o menos, en auto. Y cuando vamos llegando, era pura selva. Y yo miraba y yo decía, yo no puedo creer que él viva acá. Llegamos, estaba su casa, atrás había un río, había un templo muy grande, un local muy grande. Llegamos, él nos estaba esperando con un pescadito a las brasas, gloria a Dios. Fue muy bueno, pero en ese momento cuando yo voy entrando, el Señor me habla, me dice, quiero que te quedes callado y que aprendas. Y yo entré en esa casa pequeña, me siento y ellos comienzan a contar su historia. Bueno, él nació en la selva, fue adoptado, fue llevado a la civilización, se convirtió en la civilización y el Señor le dice, ahora tienes que volver. Tienes que predicarle a tus hermanos. Él vuelve, la esposa de él, para poder predicarle a los indígenas, vivió 12 años en una tribu. La quisieron matar 2 veces y una se la quisieron comer por predicar el evangelio. Es la generación de Bernabé, que no están buscando fama. Ellos predican por amor al Señor. Nosotros tenemos que dejar de predicar el evangelio para ser reconocidos. El evangelio se predica porque amamos al Señor. El ser mártir tiene que ver con eso, con que se te revele el amor y lo único que tú quieres es entregarle todo al Señor. Cuando yo estaba sentado ahí, ellos empezaron a conversar de todas las cosas que ellos vivían. Yo me sentía, de verdad, me dio vergüenza. Yo ni siquiera quería decir soy pastor, porque las cosas que ellos han vivido son tremendas. Yo decía, ni hablar del nuevo pacto, ¿no? El nuevo pacto. No, yo estaba ahí, yo decía, yo no he hecho nada. Ese era dentro de mí, mi cuestionamiento era, yo no he hecho nada, yo no he peleado hasta la sangre. Ellos sí. Ellos saben lo que es eso. Yo tuve fue en Río de Janeiro que tuvimos un momento ahí donde vinieron y nos pusieron unas pistolas, pero fue eso, era una favela. Pero ellos es todos los días, es el diario vivir de ellos. Pero son gente que tú no conoces y que yo no conocía. Son gente que da su vida por el evangelio todos los días. Están en medio de una selva. No sé si se entiende lo que les quiero decir, que lo hacen porque aman al Señor. Aman al Señor. No es que no tengan nada que hacer. Tienen una niña de 7 años que ya habla inglés, griego, hebreo, español, portugués. Y tiene 7 años y ya está yendo a la selva. Porque ella nació para eso. Y le dijeron, ¿tú quieres predicar? Sí, yo quiero predicar. Entonces, yo miraba a la niña, 7 años, y decía, yo vuelvo a mi casa a ver tele, no sé. Y ellos ahí traduciendo la Biblia al idioma, intentando buscar mejores dialectos, haciendo conexiones, llamando gente. Hasta la NASA estaba envuelta. Que envolvida en el... claro, les cuento, ellos necesitaban que la palabra corriera, porque son muchos dialectos que hay en la selva, son muchas tribus. Es como tener el portugués, el italiano, es lo mismo en la selva. Hay diferentes idiomas, no hablan el mismo idioma todos. Entonces imagínate hacer
traducir la Biblia a todos los idiomas de ellos, hasta que el Señor les dio que tenían que hacerlo por audio. Y trajeron a una persona, grabaron la Biblia, la grabaron en un estudio, y un hombre dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar, de la NASA. Vamos a hacer una Biblia solar. Ellos entran, me dice, te la voy a mostrar. Y sacaron la Biblia, y era como una radio que tenía una placa solar. Y se la colgaban aquí. Y tenía los libros, los capítulos y los versículos. Entonces ellos iban, reunían a la tribu y apretaban el libro, el capítulo y el versículo y apretaban play y ellos empezaban a escuchar la palabra. Y así comenzó a pasarse el evangelio. Te quiero decir algo. Por causa de este hombre que se dedicó a eso, hoy día es mucho más complicado entrar a la selva, no se puede predicar el evangelio libremente hoy. Pero ya es tarde esa prohibición porque hoy día hay pastores indígenas. Solamente porque uno decidió ser un Bernabé, no predica bien. ¿Se entiende? Es lo que ellos hablaban. El pastor que estaba ahí, les cuento y con esto termino, el templo que tenían ahí, yo dije, ¿qué hace un templo en la mitad de la nada? Yo no entendía por qué estaba eso ahí. ¿Cierto, Caro? Yo dije, pero ¿a quién se le ocurre hacer esto aquí? Y yo estaba pensando en eso, conversando, y tenía una persona a mi lado. Nunca pensé que la persona que estaba a mi lado era el pastor de la iglesia. Y yo digo, ¿y quién es el pastor? Y me dice, yo soy el pastor. Yo lo miré, de verdad, con choro, unos chalas. Y yo le digo, ¿y cuánta gente viene acá? Dice, nosotros congregamos 1000 personas. Él ganó la ciudad entera para el Señor. ¿Cómo lo hiciste? Le dije. Él me dijo, simple, golpeé las puertas y decía, hay un enfermo, hay alguna persona que necesita oración. Se levantaron los de silla de ruedas, se sanaron los enfermos, los endemoniados fueron libres. Y hoy día toda esa gente viene todos los domingos caminando 40 minutos en medio del barro para congregarse. Y pasan todo el día en ese templo que yo decía, ¿para qué está este templo? Bueno, pasan todo el día comiendo, cantando, adorando al Señor. Pero quiero decirte esto, quiero cerrar con esto que está en tu libro. Son una generación de Bernabé. Tienen un corazón para el Señor. No necesitas mucho, yo quiero animarte. No necesitas ser elocuente. Solo necesitas tener una disposición a entregar a Cristo a alguien. Amén. No sé cuánto tiempo nos queda, pero quería continuar con algo que hablaba delante el pastor Patricio, que esto es para todos, no es de algunos, que tenemos un llamado, todos hemos sido llamados. Amén. Romanos 8 dice, a los que antes conoció, a estos predestinó, a los que predestinó, a estos también llamó, ¿no es cierto? Y a los que llamó, justificó. Habla de todos. Juan 1 dice, de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia. Amén. Y quería comentar la parábola de los trabajadores del viñedo en NTV. El Señor Jesús comentó esta parábola de los trabajadores de la viña. Y Él dice que salió un padre de familia a buscar trabajadores para su viña. Salió muy temprano en la mañana, convino con ellos en un denario de pago, pero no era suficiente. Dice que va al mediodía y vuelve a encontrar gente desocupada para trabajar y le dice, ¿y ustedes están desocupados? Sí, vengan a mi viña a trabajar. Luego va a las 3 de la tarde lo mismo y con cada uno convino, ¿no es cierto?, en un denario.
Y cuando ya va la última hora, la NTV dice que a las 5 de la tarde el día ya estaba a punto de acabar. Y yo creo que estamos en esa generación de la última hora, donde sabemos que queda poco tiempo. Y donde hay muchos de aquí que decimos, igual que ellos probablemente, porque salió a la hora de las 5 de la tarde y vino a otros que estaban allí y les preguntó, ¿y ustedes por qué no están trabajando hoy? ¿Por qué no trabajaron hoy? Y miren lo que le respondieron, porque nadie nos contrató. Porque quizás yo no sé en qué puedo ser útil. Yo no sé qué puedo hacer. Como decía el pastor, yo no tengo un llamado. Yo veo al pastor Esteban, ya ha escrito 2 libros, viajando a la India. Y yo pienso eso, pero acá dice, es para todo, a las 5 de la tarde. En el último momento. Y le dice, están desocupados. Nadie los contrató, ven, los voy a contratar igual. ¿Quieres servir en mi viña? Ven. Entrégate, sirve. Nunca es tarde para entregarse de lleno. Hace poco estuvimos en la escuela del Nuevo Pacto y me impactó un testimonio de una mujer de 70 años que se convirtió a Cristo. Recién, a los 70 años. Y llegó feliz contando, dice, mi vida acaba de comenzar, hay tanto por hacer, recién acabo de conocer a Cristo y con 70 años. Nunca es tarde. Nunca es tarde para decidirse, de seguir al Señor, de determinarse. Y hoy día yo creo que Dios está llamando a muchos también en esta convocatoria del Señor aquí que estamos. Quizás que sienten que son las 5 de la tarde, se me pasó el día, otros van más adelantados que yo. El pago es el mismo. Porque cuando termina la parábola, Dios les pagó a todos lo mismo. A cada uno pagó porque estuvieron dispuestos a servir, a entregarse por entero. Y quiero decir de parte del Señor que esto está para todos nosotros. Quizás, y tenemos un llamado al cuerpo de Cristo, no tenemos un llamado a una plataforma. El día que el Señor a mí me llamó fue un congreso, y siempre me acuerdo porque el pastor termina el congreso y dice, ¿cuántos quieren servir al Señor? Ya el Señor me había conquistado, y dije, yo quiero servir. Y lo primero que pensó mi mente, predicar y hacer música. Y cuando yo estaba pensando en eso, el pastor dice, pero ¿qué pasa si el Señor quiere que seas el que hace el aseo? Pero me acuerdo, y ahí entendí, este no es un llamado a servirme a mí mismo, es un llamado a servirle a Él. El pastor Carlos hoy día nos cuenta del pastor del Amazonas, y hoy lo conocemos y lo honramos, pero probablemente nadie más lo conozca. Y el Señor y Pablo dice que en el cuerpo de Cristo hay miembros que son invisibles, pero cumplen funciones vitales. Este es un llamado a servir al cuerpo de Cristo. No importa dónde Dios te ubique. Quizás nunca estés en una plataforma, quizás nunca estés con un micrófono, pero eso no es lo importante. No es más valioso los que estamos en esta mesa que los que estamos allá. No hay ninguna diferencia. Tú tienes que servir al Señor donde Dios te llame. Porque no es un llamado a servirnos a nosotros mismos. Es un llamado a servir a Cristo en esta última hora. Amén. Estamos en la hora quinta, la hora novena, no me acuerdo cuál es. En la 11ª. Y le hacemos este llamado a todos, amados, a servir al Señor completamente, entregarnos a Él. Amén. Eso. Amén. Bueno, yo quería aportar un poco respecto a este versículo que siempre estamos cantando, de hecho hoy en día como iglesia, Gálatas 2:20, que ya todos, creo yo, por acá pueden sabérselo, que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso es maravilloso porque esa es nuestra identidad en el Espíritu. Pero el versículo no se termina ahí, porque dice, y lo que ahora vivo, ¿sí? O sea, no está hablando de que me morí literal, sino que me morí adentro, ¿sí? Entonces lo que yo ahora vivo en la carne, porque yo sigo viviendo en la carne, ¿cierto? Sí, lo que ahora vivo en mi naturalidad, lo vivo por la fe del Hijo de Dios. Yo siempre, de hecho estamos tratando mucho este tema con los jóvenes,
Y yo lo explico con la maternidad, porque el día en que nació mi hija, no solamente nació mi hija, sino también nació una nueva Dani, ¿sí? Yo llegué a la clínica sin guagua y salí después de 2 días, 3 días, después de 3 días, salí con una guagua en brazo. Llegué a la casa y algunas, las que son mamás, se demoran un poco más, pero tú caes en cuenta de que ahora tienes una guagua, ahora. Entonces, este versículo está retratando esto mismo, de que ya se murió lo viejo mío y ahora vive algo nuevo dentro de mí. Pero la vida sigue, ¿no? Yo no me quedé en la clínica, ¿no? Sino que ahora la vida sigue. ¿Y cómo sigo estos días que siguen? Dice la palabra que ahora todo lo vivo por la fe del Hijo de Dios. O sea, nuestra vida hoy día es un camino por medio de la fe del Hijo de Dios. Y nosotros, lamentablemente, el Evangelio se ha ido mezclando, y hemos corrompido lo que es la fe. Hemos corrompido a la hora de hablar de fe, solamente hablamos de cosas materiales, como si la fe nos sirviera a nosotros mismos. Pero estos versículos nos están diciendo que la fe no nos sirve a nosotros mismos, como decían los pastores, sino que nos sirven para vivir en esta nueva identidad, la fe del Hijo. Y quiero leer lo que dice Hebreos 11:32, que está citado también en el libro. Dice, el autor de Hebreos está hablando de la fe y nos empieza a hablar de los patriarcas. Abraham, Jacob, José, nos habla de Sara, hay hombres y mujeres mencionados ahí que vivieron conforme a la fe y nosotros estamos hoy día plantados sobre sus lomos. Nosotros somos los que siguen ese legado. No somos distintos a Abraham. Qué bonito lo que hizo Abraham, como si fuese algo distinto a nosotros, pero nosotros somos el Abraham de nuestro tiempo, somos el Noé de nuestro tiempo. Y el autor de Hebreos en el versículo 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, y esta es la fe en la que vivimos y en la que necesitamos volver a enfocarnos, porque la vida por fe tiene que ser igual a estos hombres. José, ayer en la Casa Iglesia con jóvenes hablamos de la vida de José. Y José pasó las de Kiko y Caco, las pasó muy mal, las pasó así muy mal, y él tenía un sueño. Tú eres igual a José. José no es distinto a ti. Nosotros somos los José de nuestra era, ¿sí? Entonces dice, conforme a la fe, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron fila de espadas, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros, las mujeres recibieron a sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados. Y aquí se empieza a poner medio feo y ya como que no nos gusta tanto la fe, porque fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes y a más de estos prisiones y cárceles. No termina ahí, fueron apedreados, aserrados. ¿Quién fue aserrado? ¿Conocemos a alguien que haya sido aserrado? Isaías fue aserrado, lo partieron, ¿sí? ¿Quién más fue aserrado? No. Isaías, puesto a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. ¡Wow! Esta es la fe. Esto es fe. Cuando tú estás pasando por momentos de escasez, ahí hay fe. Cuando tú estás siendo perseguido por el Señor, esa es la vida de la fe, ¿sí? Los que están a tiempo completo dedicados al ministerio y a veces te falta y lo único que queda es orar. Eso es la norma, eso es la fe,
¿sí? Cuando vas a tu trabajo y hacen una comida y no te invitan a ti porque saben que eres cristiano, esa es la norma de una persona que vive por fe. Y necesitamos volver a enfocarnos en este evangelio al que el Señor nos ha llamado. Vivimos en la fe del Hijo de Dios. Sí, se nos ha ido avanzando ya el tiempo, hay mucho que decir y poco tiempo, como dice Brevas acerca de esto, hay mucho que decir. Pero antes de, claro, hay que comprar el libro, pero antes de orar, vamos a cerrar orando y creo que vamos a dejar las preguntas para el cóctel y para la firma de libros. Ahí pueden preguntarle a cualquiera de los expositores que está acá. Pero quiero igual dar la oportunidad para alguna última intervención, si algún expositor quiere comentar algo más. Bueno, sí. Solo cerrar con una parte que está en el libro también y me llamó mucho la atención porque es precisamente algo que estamos ministrando en los jóvenes, es desmoldarnos de la era. Entiendo que es no conformarnos, ¿verdad? No tomar la forma, la manera de la era. Y yo pensaba en lo que la pastora Dani y el pastor Esteban hablaban al principio respecto a todas esas críticas que recibieron, ¿verdad?, en su viaje por el embarazo de la pastora Dani. Y también en lo que el pastor Luis relataba respecto a ese hermano que escribió, ¿verdad?, esa carta, renunciando a su derecho de ser libre. Y acá yo tengo una nota, dice, desde la perspectiva humana es legítimo y normal retener la vida del alma. ¿Quién podría criticar a alguien, esa mujer que fue asesinada con sus 7 hijos? ¿Quién podría criticarla y decir, bueno, renuncié al evangelio porque guardé la vida de mis hijos? Nadie podría levantarse y decir, hizo mal. Desde la perspectiva humana, hizo bien, ¿verdad? Y este es el peligro, ¿verdad?, al cual nosotros enfrentamos, porque no solamente tenemos que renunciar a las acciones pecaminosas, sino que también tenemos que orar para que Dios quite la mente mundana que tenemos. Porque todos debemos reconocer que aunque hemos abandonado Egipto, Egipto aún está en nuestro corazón, con una mente mundana, siempre inclinados a pensar mundanamente, ¿verdad? Y el Señor dijo, el que quiera retener la vida del alma, la perderá. Pero el que la suelte, el que sea liberado esta noche de esa mentalidad humana, mundana de pensar, tocará la vida eterna, tocará lo que es trascendental, que no solamente te ayudará en esta vida, sino que después que cerremos nuestros ojos, si el Señor no viene antes, todos veremos muerte. Esperamos como el apóstol Pablo cuando escribía, y los que hayamos quedado, esa es nuestra fe. Sin embargo, el Señor lo sabe, nosotros tenemos que transicionar a la mente de Cristo totalmente. Les bendigo, amados hermanos, y damos gracias al Señor por este don maravilloso que el Señor nos da. Pastor Esteban, sigue escribiendo, pastor. Todos disfrutamos de tu riqueza ahí, que el Señor fluye. Amén, y lo sabes. Amén. Bueno, vamos a orar, se nos fue el tiempo, me gustaría estar 3 horas más, pero acá igual hay que cerrar el lugar. Entonces, Pastor Carlos, no sé si tú puedes llevarnos en oración. Escuché por ahí que te gusta orar. Quiero orar y quiero soltar 2 palabras y fundamentarme en esto para poder orar. Quiero soltarte una palabra profética. Y esto está en Isaías 43, versículo 17 al 19. Dice, yo llamé al poderoso ejército de Egipto con todos sus carros de guerra y sus caballos. Los sumergí debajo de las olas y se ahogaron.
Su vida se apagó como mecha humeante. Pero el Señor te dice esto, pero olvida todo eso. Olvida todo eso. Puede ser que tú tengas testimonios, pero son testimonios viejos. Dios quiere hacer algo nuevo. Y el Señor te dice, no es nada comparado con lo que voy a hacer. Pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado, ¿no lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en la tierra árida y baldía. Hoy eso ya es una realidad. Primera de Timoteo 6:12 dice, pelea la buena batalla de la fe. Aquí está el cumplimiento de esta palabra. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Quiero decirte algo. Lo nuevo del Señor ya habita dentro de ti a través de Jesucristo. No esperes que algo caiga del cielo. No, lo mejor de Dios ya llegó y habita dentro de ti y está esperando que tú le creas, que eches mano de la vida que te habita, que es todopoderosa. Cierra tus ojos. Señor, hoy queremos orar. Queremos orar, Señor. Y los que están aquí, Padre, los que han venido, Señor, yo oro, Señor, que son unas semillas, Señor. Como Bernabé se sembró, no sembró la palabra, él se sembró. Y yo declaro que tú sales de este lugar como una semilla que será plantada en la tierra de alguien. Oh sí, Señor, y dará una cosecha abundante de Cristo. Declaro que tus palabras no van a caer en tierra. Declaro que lo que declares en el nombre del Señor se cumplirá, se establecerá. Porque el Señor ya lo estableció así. No temas, dice el Señor, no temas, no temas. No mires lo bueno o lo malo que puedas hacer. Solo aférrate a la vida eterna que ya habita dentro de ti y pelea la buena batalla de la fe. Padre, hoy glorificamos tu nombre. Engrandecemos tu nombre, te adoramos, Señor. Si nosotros estamos aquí hoy es por tu gracia. No hay mérito alguno en nosotros, Señor. No hay nada nuestro aquí. Solamente es tu gracia fluyendo a través de nuestras vidas. Padre, bendecimos a la iglesia, bendecimos, oramos por los mártires, oramos por aquellos que están dando su vida en este momento, Señor. Padre, hónrales, Señor, hónralos, Padre, llénalos de tu sabiduría, llénalos de tu denuedo, Señor, de tu osadía, Padre, que los prodigios, los milagros, Señor, las señales sigan manifestándose a través de esta iglesia gloriosa, Señor, porque no somos una iglesia solamente, somos la iglesia gloriosa del Señor. Padre, nosotros declaramos que se nos revelará, Señor, esta mentalidad de un mártir, Padre, que no tiene que ver con solamente entregar nuestra vida, sino que negar nuestro yo para que Él sea manifestado a través de nosotros. En el Antiguo Testamento todos querían tu presencia, pero hoy día ya la portamos, la tenemos y hoy día tenemos que manifestarla, Señor. Padre, declaramos, profetizamos que la iglesia se levanta en el poder del Espíritu. Declaro que somos odres nuevos, Señor, con un vino nuevo a ser manifestado. Empodera a tu iglesia, Señor. Empodera a que ellos vuelvan a sus casas y tengan experiencias sobrenaturales en su cuarto. Padre, que los ángeles comiencen a manifestarse, que los sueños, las visiones comiencen a manifestarse y que tu llamado, Señor, comience a establecerse por sobre lo que yo pienso, por sobre lo que yo creo, por sobre lo que yo pienso de mí mismo, Señor. Porque tú nos escogiste, Señor, antes de la fundación del mundo para manifestarte a ti en el tiempo cronos. Padre, gracias, gracias. Declaramos, Señor, que estamos en la última hora, Señor, en la 11ª hora, y que estamos dispuestos a ser contratados, Señor, para poder manifestar y trabajar en tu viña, para poder ver y manifestar a tu Hijo. Señor, te amamos con todo nuestro corazón.
Te amamos, Señor, y declaramos, Señor, que la iglesia entra en una dimensión poderosa de la gloria del Espíritu, donde ellos se sentirán y quedarán sorprendidos de lo que tú harás los próximos meses, los próximos años. Lo profetizamos, lo declaramos. Tú ya estás haciendo lo nuevo, Señor, aunque no lo vean mis ojos, tú ya estás trabajando, y los próximos meses veremos, Señor, el fluir de tu gloria por cada barrio, por cada casa, en cada familia, Señor. Bendecimos esta nación y las naciones de la tierra, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Sí, Señor.